Hay una trampa muy común con el refrigerante. Puedes hacer todo bien, vaciar, rellenar, cerrar, y aún así terminar con un calentón. La calefacción que deja de soplar caliente o una aguja de temperatura que se vuelve loca, y lo peor es que no pasa en el momento, pasa después, cuando ya te confías. Por eso el cambio de líquido refrigerante en Seat León no es solo cambiar un líquido. Es un pequeño ritual de orden, compatibilidad y purgado. Si te saltas un detalle, el sistema te lo cobra. Lo primero, el miedo más razonable que puedes tener es mezclar refrigerantes incompatibles. Mucha gente decide por el color, como si rosa con rosa fuera garantía. No lo es. En el grupo VAG lo que manda es la especificación, no el tono. Y como tu Seat León puede ser de distintas generaciones y motores, lo más sensato es confirmar qué lleva. O, si no puedes confirmarlo, actuar como si no debieras mezclar nada. ¿Cómo se confirma? La vía ideal es mirar el manual del coche o la etiqueta del vaso de expansión si la tiene. Y si no, revisar el historial de mantenimiento. Si no hay forma, entonces la regla práctica es simple. Si no sabes qué hay dentro, no lo completes con cualquier cosa parecida. O haces un cambio completo, o al menos drenas lo máximo posible antes de rellenar con el correcto. Porque el problema de mezclar no siempre es inmediato. A veces se forman lodos, se reduce la protección anticorrosión o aparecen depósitos que terminan afectando al radiador, al termostato o a la bomba de agua. No hace falta que explote nada para que te arruine el sistema. Basta con que el circuito pierda eficiencia. Segundo, seguridad. El refrigerante trabaja a presión y a temperatura. Abrir el vaso de expansión con el motor caliente no es una valentía, es una lotería. Si el coche viene de rodar, déjalo enfriar de verdad. No 5 minutos. En frío el sistema está despresurizado o casi, y el riesgo baja muchísimo. Aún así, cuando vayas a abrir el tapón, hazlo despacio, como si estuvieras soltando aire poco a poco. Si notas presión, paras, esperas y vuelves. Este paso es aburrido, pero es el que evita quemaduras. Ahora, materiales. Necesitas algo para recoger el líquido viejo, porque esto no se tira al suelo ni al desagüe. Es tóxico y además huele dulce, lo que lo hace peligroso para animales. Ten un recipiente amplio, guantes, trapos y si puedes una linterna. También te conviene tener agua destilada si vas a mezclar concentrado o si vas a hacer un enjuague. Agua del grifo, mejor no. Según la zona puede traer minerales que con el tiempo dejan depósitos. No es que el coche se rompa mañana, es que estás sembrando problemas a medio plazo. Sobre el tipo de refrigerante. En muchos Seat León se usa refrigerante tipo Vaggi de la familia G12, G12 Plus o G13, pero no voy a prometerte uno exacto porque depende del año y del motor. Lo importante es que compres el que corresponda a la especificación recomendada para tu coche. Si compras concentrado, lo normal es mezclarlo con agua destilada. Una proporción 50-50 suele ser una referencia razonable para equilibrio entre protección anticongelante y capacidad de disipación. Pero si vives en un clima extremo, conviene ajustarlo siguiendo la recomendación del fabricante del refrigerante. Lo que no conviene es irte a extremos por si acaso. Demasiado concentrado no siempre enfría mejor, y demasiado agua reduce protección, anticorrosión y anticongelante. Antes de vaciar, mira el estado del líquido en el vaso, no para adivinar compatibilidades por color, sino para detectar señales raras. Si ves una especie de mayonesa, espuma persistente, manchas aceitosas o un marrón muy sucio con partículas, eso ya no es toca cambiar y listo. Puede indicar contaminación o corrosión interna. No voy a entrar en diagnósticos de averías, pero sí en una decisión práctica. Si el líquido sale muy sucio, un simple vaciado y relleno puede quedarse corto, y conviene plantear un enjuague con agua destilada para arrastrar lo viejo. Si sale razonablemente limpio, un cambio normal suele ser suficiente. Vamos al vaciado. Aquí hay otra trampa. En algunos coches hay tornillo de drenaje en el radiador, en otros no, y muchas veces lo más accesible es soltar el manguito inferior del radiador. En un Seat León, según versión, el acceso puede ser desde abajo, retirando cubrecárter si lo lleva. Si no tienes elevador, usa borriquetas y calzos. Y no te metas debajo con el coche solo en el gato. Esto no es dramatismo, es supervivencia. Con el motor frío y el recipiente listo, abre el tapón del vaso de expansión para que el sistema no haga vacío al drenar. Luego, drena por el punto más bajo que puedas sin romper nada. Si vas a soltar un manguito, hazlo con cuidado con la abrazadera. Hay abrazaderas de muelle que requieren alicates. Hay de tornillo. No las deformes ni las dejes flojas al montar, porque una fuga pequeña aquí no siempre gotea en parado.
A veces aparece con presión y temperatura justo cuando vas conduciendo. Mientras drenas, observa el chorro. Si sale a trompicones y luego se corta, puede ser porque se está formando vacío o porque el punto de drenaje no es el más bajo. Puedes ayudar apretando suavemente algunos manguitos para empujar líquido, pero sin brutalidad. La idea es sacar lo máximo posible sin desmontar medio coche. Enjuague sí o no. Si el líquido estaba muy sucio, una técnica prudente es volver a cerrar, rellenar con agua destilada, hacer circular un poco y volver a drenar. Pero ojo con hacer circular. No necesitas llevarlo a temperatura de trabajo completa si no estás seguro de que todo está bien montado. Puedes hacer un ciclo corto, vigilando. Y si decides enjuagar, recuerda que el agua que queda dentro luego te cambia la proporción final. Por eso, si quieres precisión, lo ideal es usar refrigerante ya premezclado o calcular que siempre queda algo dentro. En la práctica doméstica, lo importante es no quedarte con una mezcla ridículamente aguada. Ya con el circuito drenado y todo bien cerrado, llega la parte que separa un cambio correcto de un cambio que te da sustos: el rellenado y el purgado. Aquí es donde el cambio de líquido refrigerante en Seat León se vuelve más difícil de lo que parece. ¿Por qué se queda aire dentro? Porque el circuito tiene puntos altos, manguitos que suben, el radiador de calefacción dentro del habitáculo, y a veces el propio termostato crea una barrera hasta que abre. Si rellenas rápido, el líquido baja por gravedad, pero el aire se queda atrapado como una burbuja en una curva. Esa burbuja no solo hace ruido, puede impedir que circule refrigerante por una zona, creando un punto caliente, y un punto caliente es el inicio de muchos problemas. Empieza rellenando despacio por el vaso de expansión, despacio de verdad. Si lo haces a lo bruto, el líquido cae y el aire no tiene tiempo de salir. A medida que sube el nivel, aprieta con la mano los manguitos principales accesibles para ayudar a desplazar aire. Notarás que a veces el nivel baja de golpe. Es una bolsa que se movió. Vuelves a rellenar. Si tu motor tiene algún tornillo de purga o un pequeño orificio de purga en algún manguito alto, úsalo. No todos lo tienen, y no quiero que te pongas a aflojar tornillos al azar. Si ves un tornillo plástico de purga, trátalo con cariño. El plástico envejece y se pasa de rosca con facilidad. La idea es abrirlo justo para que salga aire y luego líquido sin burbujas, y cerrar sin apretar como si fuera una rueda. Ahora viene un gesto que mucha gente olvida. Pon la calefacción al máximo de temperatura dentro del coche, aunque sea verano. No es por comodidad, es por el circuito. En muchos coches, al pedir calor, permites que el refrigerante circule por el radiador de calefacción, que es un punto perfecto para atrapar aire. Si no lo abres, puedes purgar bien el motor y dejar una burbuja en el habitáculo. Resultado típico: el motor parece estable, pero la calefacción no calienta o hace gorgoteo, y el nivel en el vaso se vuelve impredecible. Con el vaso a nivel correcto, arranca el motor. Al principio déjalo al ralentí. Observa el nivel. Puede bajar. Rellena si hace falta sin pasarte. Y aquí hay otra trampa. No cierres el tapón demasiado pronto si aún está expulsando aire. Pero tampoco lo dejes abierto y te olvides, porque cuando empiece a calentarse puede salpicar. Lo que buscas es un equilibrio. Permitir que el aire salga mientras controlas el nivel. Mientras calienta, toca vigilar señales. Una señal buena es que el manguito superior del radiador se vaya calentando progresivamente. Una señal de que el termostato aún no abrió es que un manguito esté caliente y el otro siga frío durante bastante tiempo. Eso puede ser normal al inicio. Lo que no es normal es que la temperatura suba rápido y el radiador siga frío, o que el nivel en el vaso suba y baje como si respirara con burbujas grandes. Eso suele ser aire moviéndose. Cuando el motor alcanza temperatura de trabajo, el termostato abre y el circuito grande entra en juego. En ese momento, a menudo el nivel cae de golpe porque el radiador se llena. Si no estás atento, te quedas por debajo del mínimo y el sistema vuelve a tragar aire. Por eso, durante este proceso, mantén el nivel entre las marcas, sin obsesionarte con dejarlo perfecto todavía. Perfecto se deja al final, en frío. Otra señal clave: la calefacción. Si con el motor caliente y la calefacción al máximo el aire sale tibio o frío, sospecha de aire en el radiador de calefacción o de falta de circulación. A veces se arregla solo con un poco más de purga y masaje de manguitos. Si oyes gorgoteo detrás del salpicadero, casi siempre es aire. No es normal, es una pista. También vigila los ventiladores del radiador. No necesitas saber a qué temperatura exacta saltan. Solo necesitas ver que, cuando el motor está caliente y parado, el sistema es capaz de activar ventilación si hace falta. Si la temperatura sube y no hay señales de que el radiador esté trabajando, no sigas insistiendo. Paras, dejas enfriar y revisas.
Forzar un motor que se calienta porque hay aire es la forma más rápida de convertir un mantenimiento en una avería. Supongamos que todo va bien. El motor llega a temperatura, la calefacción calienta fuerte, el nivel se estabiliza, no hay burbujas grandes y los manguitos tienen una lógica de temperatura. Entonces puedes cerrar el tapón del vaso de expansión, pero no te vayas todavía. Deja que haga un rato más al ralentí y luego apaga. Revisa visualmente fugas en las uniones que tocaste. A veces una abrazadera queda casi bien y solo pierde compresión. Busca humedad, gotas o ese brillo pegajoso típico del refrigerante. Ahora viene la parte que casi nadie hace y que evita el 80% de sustos al día siguiente. El rechequeo en frío. Cuando el coche se enfría por completo, el nivel cambia. Si lo dejaste justo al máximo en caliente, puede que en frío quede por encima y parezca que sobró. Si lo dejaste justo en caliente, en frío puede quedar por debajo del mínimo. Lo correcto es ajustar con el motor frío, al nivel recomendado entre mínimo y máximo. Y si tuviste que rellenar bastante después del primer ciclo térmico, eso no significa que se lo bebió. Significa que el circuito terminó de llenarse y expulsar aire. Un error típico es sobrellenar por miedo. El sistema necesita espacio para expandirse. Si lo llenas hasta arriba, cuando caliente puede expulsar por el tapón o por el rebosadero, y luego te quedas con el nivel bajo y piensas que hay fuga. No siempre es fuga, a veces es simplemente exceso inicial. Otro error típico es confiar en una sola comprobación. Lo sensato es revisar el nivel durante los siguientes días, siempre en frío y en el mismo punto de referencia. Si el nivel baja un poquito y luego se estabiliza, puede ser el último aire saliendo. Si baja de forma constante, ahí sí hay que buscar fuga. Y las fugas pequeñas a veces solo aparecen con presión. Un manguito mal asentado, una abrazadera cansada, un tapón de vaso que ya no mantiene presión. El tapón, por cierto, es una pieza barata comparada con los problemas que causa cuando falla, porque la presión correcta eleva el punto de ebullición del refrigerante. Si no mantiene presión, el sistema hierve antes, y eso se traduce en calentones en situaciones que antes aguantaba. Hablemos un momento de lo que no debes hacer aunque lo veas en tutoriales rápidos. No rellenes con agua del grifo para salir del paso si puedes evitarlo. Si es una emergencia real y no tienes otra, vale. Pero entonces lo tratas como temporal y lo corriges cuanto antes. No mezcles un poco de este con un poco de aquel, porque te sobró una garrafa. Y no te fíes del color como si fuera una norma universal. El color es un tinte, no un estándar. Y si durante el proceso ves algo que te incomoda, como aceite en el refrigerante, presión excesiva en frío, burbujeo constante que no desaparece, o la temperatura que sube sin lógica, ahí lo prudente es parar y no convertir un mantenimiento en una prueba de resistencia. Hay problemas que no se arreglan purgando, y seguir insistiendo solo aumenta el riesgo. Cuando todo está correcto, ¿qué deberías notar al conducir? Temperatura estable, calefacción consistente, sin gorgoteos, y un nivel que, tras 1 o 2 ciclos de frío-calor, se queda quieto. Esa es la señal de que el circuito está lleno de líquido, no de aire, y de que el tapón está haciendo su trabajo. Y aquí está la idea que quiero que te lleves. El cambio de refrigerante no falla por el vaciado, falla por los detalles invisibles, por la compatibilidad del líquido, por el agua que usas para mezclar, por una abrazadera que quedó a medio milímetro, y sobre todo por el aire. Si entiendes cómo se atrapa el aire y cómo se libera, ya estás por delante de la mayoría. Así que si estabas buscando una guía mental clara para el cambio de líquido refrigerante en Seat León, quédate con este orden. Motor, frío y sin prisas. Confirmar especificación y no mezclar a ciegas, vaciar de forma controlada, rellenar despacio, calefacción al máximo para abrir el circuito del habitáculo, esperar a que el termostato haga su parte, vigilar señales de aire, comprobar fugas y ajustar nivel solo cuando esté completamente frío. Ese último ajuste, el del día siguiente, es el que convierte un trabajo hecho en un trabajo bien hecho. Y si después de todo el nivel sigue bajando o la temperatura no se comporta, no lo tapes con más líquido como si fuera magia. Ahí ya no es el cambio de líquido refrigerante en Seat León lo que falta. Es una revisión de por qué el sistema no está sellando o no está circulando como debe. Pero cuando el procedimiento se hace con calma y con el líquido correcto, lo normal es que el coche te lo devuelva con años de funcionamiento, estable y sin sustos en el marcador.